En este video vamos a empezar con otra aplicación de las integrales definidas y es la longitud de una curva. O sea, aquí vamos a integrar sobre una curva. Antes integrábamos sobre un intervalo, ¿no? Ahora vamos a integrar sobre una curva. Y para ello vamos a considerar el gráfico de esta función. El gráfico de la función y igual f de x. Aquí tengo mi plano cartesiano y por aquí que tenga mi gráfico de la función y igual f de x. Este que sea el gráfico de y igual f de x. Esta que sea la curva C. Vamos a calcular o a deducir la fórmula para calcular la longitud de esa curva entre A y C. Bueno, este C es la curva, este C es el puntico, ¿no? El puntico AC, este C es diferente a este. Este C es la curva, el punto inicial y aquí está el punto final, B, D. ¿Cómo calculamos la longitud de esa curva C? Entonces, una forma es partir la curva en pedacitos y calcular un pedazo de longitud de la curva y aplicar el teorema del valor medio con sumas de Riemann, con el límite y con todas las de la ley. Pero aquí lo voy a solucionar de otra forma. Voy a llamar este pedacito de longitud dl. Entonces, en nuestro caso anterior sería dli, ¿no? Y calcular todas las longitudes en li, ¿no? Bueno, este dli yo lo puedo calcular como dx y este pedacito de aquí lo puedo escribir como dy. O sea que ese pedacito de longitud de curva, como es tan pequeñito, yo puedo escribir ese dl como la raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado. Ese es el pedacito de longitud de la curva. Y entonces si integramos, tengo L. O sea que L, que quede muy claro, la longitud de la curva va a ser la integral sobre la curva de este de L, ¿no? O sea, de este de L. Y esto simplemente va a ser la integral sobre la curva del de L, que simplemente va a ser la raíz cuadrada de dx al cuadrado más de y al cuadrado. Pero esto a qué va a ser igual. Entonces que quede claro, este que está aquí es el de L, ¿no? Este de L que está aquí. Y la longitud de la curva simplemente va a ser la integral sobre la curva de dl. Pero eso yo lo puedo escribir de esta forma siguiente, vean. Yo lo puedo escribir de la forma siguiente. Como la integral sobre c de la raíz de x al cuadrado más de y al cuadrado y voy a multiplicar por dx sobre dx. Y ahora este dx lo voy a escribir aquí por dentro del radical. O sea, este dx por dentro del radical queda simplemente dx al cuadrado. Con este dx al cuadrado se cancela y simplemente va a quedar la integral entre a y b, ¿no? Los límites de x entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más este de x pasa aquí como de y de x al cuadrado. Entonces que quede claro lo que hice ahí, ¿no? Por dx. Este de x lo escribo por dentro del radical como de x al cuadrado. De x al cuadrado sobre x al cuadrado se cancela y aquí me queda de y sobre dx al cuadrado. Y esa es la fórmula para calcular la longitud de la curva cuando y es función de x. Pero también en forma muy análoga yo puedo escribir esto de esta forma, como la integral sobre c de la raíz de x al cuadrado más de y al cuadrado. Y en lugar de multiplicar por dx sobre dx, multiplico por dy sobre dy. Y este de y simplemente lo escribo por dentro del radical como de y al cuadrado y cancelo el de y al cuadrado. Y me va a quedar entonces la integral entre c y d, los límites por y.
entre c y d de la raíz de, meto este de y por dentro del radical y me va a quedar de y al cuadrado sobre y al cuadrado, se cancela y voy a escribirlo como 1, más de x al cuadrado sobre de y al cuadrado, porque ese de y al cuadrado está por dentro del radical de esta expresión, ¿no? Este de y lo coloco o lo escribo por dentro del radical como de y al cuadrado, este queda y este es 1, o sea 1 más de x de y al cuadrado por de y. Y esta es la fórmula para calcular la longitud de la curva cuando x es función de y. Y ahora la forma general, cuando ni y es función de x, ni x es función de y. Entonces, cuando la curva se puede dar en forma paramétrica. Si la curva se puede dar en forma paramétrica, entonces la longitud de la curva la podemos calcular por esta integral de x al cuadrado más de y al cuadrado por dt sobre dt, y ese dt lo escribo por dentro del radical como dt al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? La integral entre un t0 y un t1, y ese t0 y t1 son los límites de t cuando uno parametriza. Este dt lo escribo por dentro del radical, entonces me va a quedar simplemente de x sobre dt al cuadrado más de y sobre dt al cuadrado por dt. Entonces, que quede muy claro, vean, esta es la fórmula para calcular la longitud de una curva cuando y es función de x. Esta es la fórmula para calcular la longitud de una curva cuando x es función de y. Y esta es la fórmula para calcular la longitud de una curva cuando la curva viene dada en forma paramétrica. Este t0 y t1 son los límites de t cuando uno parametriza la curva. En el próximo video vamos a hacer varios ejemplos aplicando estas fórmulas o estas aplicaciones, digámoslo así. Bueno, ¿cómo se calcula la integral sobre una curva y en particular cómo calculamos la longitud de una curva? La longitud de una curva simplemente es la integral sobre la curva de L, el diferencial de longitud, que simplemente es esta expresión que está aquí. Hasta pronto.